Vamos a empezar con diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Fíjense, vamos a empezar con esto, ¿vale? Este es un tema, les digo, muy bonito. Entonces, fíjense, vamos a empezar a definir diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Diabetes mellitus en general. El término diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Se define como un grupo de enfermedades metabólicas, ¿vale? Entonces, si ustedes les preguntan qué es diabetes mellitus, en manera general es un grupo de enfermedades metabólicas. Y este está caracterizado por un defecto. Un defecto ya sea en la secreción de insulina, de su acción o de ambas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un problema. Es una enfermedad metabólica, pero en donde hay aumento de ¿qué? De secreción de insulina. Entonces, fíjense, diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas, ¿vale? Ahora, necesitamos dividirlo, doctoras y doctores. Nosotros tenemos dos tipos de diabetes, ¿de acuerdo? Diabetes de mellitus tipo 1, que ahorita muy seguramente la van a ver en inmunología, y por otra parte, diabetes mellitus tipo 2. Nosotros nos vamos a concentrar en diabetes mellitus tipo 2, ¿de acuerdo? Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 1 también es puede ser muy probable que la lleguen a ver en la consulta. A mí me ha tocado ver pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? La diabetes de tipo 1, mellitus tipo 1 es de origen autoinmunitario. Aquí hay una destrucción de las células beta pancreáticas, ¿de acuerdo? Hay una destrucción de las células beta pancreáticas, se produce una deficiencia absoluta de la secreción de insulina. Ellos no tienen insulina, ¿de acuerdo? A mí me ha tocado ver una paciente, me acuerdo que esta paciente tenía 17 años, y era algo triste, ¿de acuerdo? Porque ella tenía efectivamente diabetes mellitus tipo 1. Y luego, lamentablemente, hay que también hacerles un control alimenticio muy bueno porque ellos necesariamente necesitan insulina. Entonces, el problema con la diabetes mellitus tipo 1 es que luego cuando las pacientes o los pacientes no comen, rápidamente por la insulina llegan a la hipoglicemia, ¿de acuerdo? Entonces, luego nos toca verlos a nosotros en urgencias porque llegan con un cuadro de hipoglicemia, ¿vale? Ahora, nuevamente, me encantaría hablarles de diabetes mellitus tipo 1, pero pues lamentablemente tenemos mucha información. Pero si al último quieren, en verdad, después de tercer bloque hacemos una clase para diabetes mellitus tipo 1, ¿vale? Ahora, la 2, esta es la que me interesa porque muy probablemente es la que la mayoría de sus familiares que ahorita me mencionaban tienen, ¿de acuerdo? Aquí lo que va a hacer es un trastorno que se eleva, ¿de acuerdo? La cantidad de glucosa, ¿de acuerdo? Y esto va a ser debido a una deficiencia parcial en la producción o acción de la insulina. Aquí sí hay insulina, pero el problema es que ya es muy baja, ¿de acuerdo? Es deficiente. O también tenemos deficiencias en la acción de la insulina. ¿A qué se refiere esto de deficiencias de la acción de la insulina? Quiere decir que en los receptores donde se va a unir la insulina está habiendo problemas, ¿de acuerdo? Y eso vamos a ver que es algo muy característico en los pacientes, ¿vale? Entonces, de manera general, diabetes mellitus tenemos tipo 1, tipo 2. La 1 es de origen autoinmunitario, ¿de acuerdo? Por otra parte, la 2, esa no, esa se adquiere, ¿de acuerdo? Y eso va a ser debido a qué? Debido a predisposición genética, debido a malos hábitos alimenticios, debido al sedentarismo. Hay muchos factores de riesgo, ¿vale? Y una vez que los pacientes tienen diabetes mellitus tipo 2, ya no hay vuelta atrás. Ahora hay que controlarlos, ¿vale? Entonces, fíjense. Vamos a empezar con cómo hacen el diagnóstico ustedes. Ustedes tienen la sospecha, de acuerdo, de diabetes mellitus con algo que se le conocen como las 4Ps. Paciente que les llegue con 4Ps, ustedes van a empezar a sospechar de diabetes mellitus. Van a ser las que me acaban de comentar, ¿de acuerdo? Entonces, las manifestaciones clínicas se definen por las 4Ps, ¿de acuerdo? Eso es algo de lo más importante, las 4Ps. ¿Vale? Y estas 4Ps va a ser el paciente característico, aunque ahorita vamos a ver que hay otros datos, ¿de acuerdo? Entonces, las 4Ps, eso no se les vaya a olvidar, por favor. Ahora, efectivamente, como ustedes decían, ¿se va a referir a qué? Se va a referir a polidipsia, ¿de acuerdo? Entonces la persona va a querer tomar mucha agua. Y esto va a ser un mecanismo que va a tener que ver con los cambios de osmolaridad y la importante alteración que va a haber en receptores de la sed. Por otra parte, la persona tiene que polifagia. Esta persona tiende a comer mucho, ¿de acuerdo? Por otra parte, va a tener que pérdida de peso. ¿De acuerdo? Y por otra parte, va a orinar mucho, tiene poliuria. ¿Vale? Entonces, paciente que les llegue con estas 4Ps ya empiezan a sospecharlo. Hay otro muy importante que aquí no se los puse, ¿de acuerdo? Pero que se va a llamar, ahorita les presento una foto, acantosis nigricans, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe qué es la acantosis nigricans? La acantosis nigricans, ¿de acuerdo? Es algo muy importante. Va a ser efectivamente esa hiperpigmentación ¿de dónde? De la región dorsal, ¿de acuerdo? Principalmente en el cuello, en la parte posterior. ¿Por qué ocurre esto? Esto se debe
a una resistencia a la insulina. Y ustedes dirían, ¿y qué tiene que ver es una resistencia a la insulina? En pocas palabras, ahorita vamos a ver la definición formal, pero una resistencia a la insulina es cuando el receptor a la insulina ya no está teniendo su mismo efecto, de acuerdo, cuando sensa la insulina. Entonces, esto interviene con con los melanocitos. Los melanocitos tienen algo que se llama factor similar a la insulina. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, los melanocitos empiezan también a tener una activación. ¿Y esto cómo se ve? Una hiperpigmentación. Y por eso llegan estos pacientes. Y si se fijan el cuello, les dicen luego los pacientes, la acantosis nigricans es este dato, de acuerdo, de resistencia a la insulina. ¿Cuál es el paciente a mí más pequeño que me ha tocado ver con esto? Me ha tocado ver pacientes desde 6 y 7 años. Entonces, es algo frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre a un paciente revísenle que efectivamente tenga que polidipsia, polifagia, pérdida de peso, poliuria, pero también revísenle su cuellito, ¿de acuerdo? Y va a parecer que tiene tierrita. Les digo, luego ellos dicen, es que parece que está sucio y es por esta hiperpigmentación, ¿vale? Entonces, fíjense, ya ustedes dicen, bueno, ¿de acuerdo? Ahorita, digamos, la doctora Dani, ¿no? Entonces, la doctora Dani le llega este paciente y le dice, es que doctora, yo estoy últimamente comiendo mucho, voy mucho al baño y ¿sabe qué? Pierdo mucho peso. Y luego a los pacientes hasta casi les dan la sospecha porque les dicen, es que me encanta el dulce y no entiendo por qué también estoy perdiendo peso. Y les dicen, por ejemplo, a mí me tocó una paciente que decía mucho, es que a mí me encantan los pasteles. Entonces decía, yo no puedo estar si no me como algo dulce. Ok, y tenía las cuatro, de hecho tenía 3 P's de las 4. Entonces ya uno empieza a hacer ¿qué? Sospecha, ¿de acuerdo? Entonces sigamos. Hago yo el diagnóstico, ¿cómo? Ya tengo la sospecha, ya tengo las 4 P's, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo hago? Tengo un diagnóstico, pero tengo una sospecha clínica, ¿de acuerdo? Tengo una sospecha clínica por mi historia que realiza el paciente. Entonces, los criterios que nosotros utilizamos son los criterios de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, ¿de acuerdo? De hecho, casi todas nuestras guías están basadas en la ADA y es de las guías en verdad más completas que existen, ¿de acuerdo? Así se llama, guías de la ADA, ¿vale? Ahora, nosotros vamos a tener varios parámetros. Vamos a empezar con los más generales. Entonces, fíjense, vamos a empezar con la glucemia en ayunas, ¿de acuerdo? Ustedes van a tomar, ¿qué? Una glucosa. ¿Vale? Entonces, esto es muy frecuente que se pidan ¿qué? Laboratorios, glucemia en ayunas, ¿vale? Cuando la glucemia en ayunas es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, es sospecha de ¿qué? Es sospecha de diabetes, porque se necesita tomar otra vez la glucemia, ¿de acuerdo? Se debe tomar 2 veces y si en esas dos sale mayor a 126, es diagnóstico de diabetes. Por eso a los pacientes se les debe decir que vengan y que antes de los laboratorios no coman, porque eso altera ¿qué? Altera la cantidad de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, tenemos una que se llama glucemia al azar. ¿De acuerdo? Glucemia al azar. Esa glucemia al azar quiere decir que yo calculo la glucosa en cualquier momento del día, ¿de acuerdo? Si es mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? La vuelvo a tomar, se repite. Si otra vez aparece 200 miligramos por decilitro, ¿qué quiere decir? Diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Ahora, está otro criterio, ya van 2 criterios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varias formas de diagnosticar diabetes. Ahora, una carga de tolerancia oral a la glucosa, ¿de acuerdo? Aquí lo que se hace es administrarle una carga de glucosa oral al paciente, tolerancia oral a la glucosa, y se evalúa 2 horas con 75 gramos. Si después de estas 2 horas el paciente tiene mayor a 200 miligramos por decilitro de glucosa, es diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Ahora viene una que me interesa mucho y que por eso la dejo hasta final para hacer un poco como el fundamento de qué existe, ¿ok? Fíjense. Nosotros sabemos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la vida en promedio de un eritrocito? ¿Alguien se acuerda? 120 días. Ok, perfecto. 120 días, efectivamente. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que la vida promedio de un... Ahorita van a ver por qué se relaciona esto, ¿vale? No se preocupen. Nosotros tenemos los eritrocitos, ¿vale? Estos efectivamente tienen una vida aproximadamente de 120 días. Después de estos 120 días, ¿a dónde se van estos eritrocitos? Al vaso, perfecto, ¿ok? Entonces tenemos que se van al vaso y listo. Esa es su vida, su promedio de vida. Ahora fíjense,
hay algo que pasa en los eritrocitos, específicamente en la hemoglobina, ¿de acuerdo? Aquí hay algo muy importante. La hemoglobina tiene una capacidad también ¿de qué? De unir glucosa, ¿de acuerdo? De unir glucosa. Esto me va a llevar a formar ¿qué? Glucohemoglobina. Glucohemoglobina, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante estos 120 días que el eritrocito vive, el que el eritrocito empezó a captar toda la glucosa posible que había en el torrente. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Luego los pacientes hacen trampa y se ponen en ayuno un día antes para que los diagnósticos y los estudios salgan bien y ya uno les diga, ¡ay, qué bueno! Usted en verdad es un gran paciente, ¿de acuerdo? Se ve que se toma sus medicamentos y hace todo bien. Pues no, ¿vale? No nos engañan tampoco porque existe esto, la glucosa, la glucohemoglobina, ¿de acuerdo? O hemoglobina glucosilada. Es el otro término donde como lo van a encontrar. Hemoglobina glucosilada, ¿vale? Que cómo se abrevia. Normalmente lo van a ver en los estudios así, ¿de acuerdo? Hemoglobina glucosilada, HbA1c, ¿vale? O también a lo que se quiere referir es glucohemoglobina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto por qué es muy importante? Porque esto nos da un porcentaje, ¿de acuerdo? Esto nos da un porcentaje, ¿para qué? Para hacer diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿alguien que sepa el valor de la hemoglobina glucosilada normal? 6.5. ¿Es de 6.5? Ok, arriba de 6.5 es diagnóstico ¿de qué? Es diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Normal, nosotros la deberíamos tener menor a 5.7%, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita van a ver por qué esto es muy importante. Ahorita van a ver por qué esto es importante. Menor a 5.7%, ¿de acuerdo? Ahora, aún no, ok, no pasa nada, ¿vale? No se preocupe. Fíjense, ¿por qué esto es muy importante? Nosotros calculamos la glucosa que la hemoglobina, perdón, glicosilada, ¿de acuerdo? Cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5, efectivamente, es diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5, ¿de acuerdo? Por ciento. Entonces ya tienen 4 criterios para hacer diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, nosotros tenemos algo también que es la sospecha, ¿de acuerdo? La sospecha en caso de prediabetes, ¿vale? También nosotros podemos hacer un diagnóstico que es previo y esto es ya como un pequeño aviso de que la paciente o el paciente, si no se cuida, ¿de acuerdo? La va a desarrollar, ¿vale? Entonces, fíjense, esto es muy importante porque nosotros tenemos también diagnósticos para prediabetes y aquí es cuando le decimos al paciente, usted todavía está en tiempo, ¿de acuerdo? De que no desarrolle la enfermedad. Sin embargo, si no se cuida, la enfermedad, ¿qué va a pasar? La va a desarrollar, ¿de acuerdo? Ahora, esto se va a relacionar con los valores de la glucemia en ayuno, fíjense. Nosotros, fíjense, en prediabetes, ¿de acuerdo? Aquí que me interesa, que la glucemia en ayunas. Glucemia en ayunas que esté de 100 a 126 es diagnóstico de prediabetes. 100 a 126, perdón. ¿Vale? O bueno, algunos refieren a que es a 100 a 125, ¿de acuerdo? Porque 126 ya es diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy importante porque cuando es menor a 126 nosotros le decimos al paciente, todavía usted lo puede revertir como le podemos aquí dar un medicamento, por ejemplo, se les da metformina, pero también se les hace ¿qué? Cambios a su estilo de vida, ¿de acuerdo? Esto nuevamente se los digo porque luego ocurre que en la consulta los pacientes dicen, todavía tengo chance. Entonces ya no se cuidan, ¿de acuerdo? Ya no se cuidan, ya no hacen nada también por cambiar sus estilos de vida y pues los pacientes siguen igual, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, tenemos la hemoglobina glicosilada, ¿de acuerdo? La hemoglobina glicosilada. Cuando la hemoglobina glicosilada es de 5.7 a 6.4, es diagnóstico
es diagnóstico de prediabetes, ¿vale? Por eso les decía, lo normal es menor a 5.7 y eso llévenlo muy bien, ¿vale? Porque esto nuevamente lo van a ver en endocrino más detallado, pero si desde ahorita ustedes ya dicen, bueno, yo ya sé que 5.7 menor es lo que yo debería de tener, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, en caso de que ustedes vean una hemoglobina entre 5.7 y 6.4, ya es recomendable que le avisen a su paciente, ¿de acuerdo? Pues que tiene prediabetes, ¿vale? Y que hablen con la paciente. De hecho, los pacientes normalmente son muy accesibles en esa área, ¿vale? Ahora, por otra parte, ¿qué ocurre? La sospecha de las 4Ps. De acuerdo, la sospecha de las 4Ps no es un diagnóstico porque son manifestaciones clínicas, pero se dice que ya ustedes deben empezar a sospechar sobre que tiene tal vez prediabetes y mandarle a hacer laboratorios. ¿De acuerdo? Y aquí ya nada más me falta una cosa. También podemos ver la glucemia después de una carga oral de la tolerancia, ¿de acuerdo? Oral de la glucosa. Glucemia, ¿de acuerdo? Después de la carga oral de tolerancia oral a la glucosa. Aquí cuando el paciente ya tiene entre 140 y 199, ¿de acuerdo? A las 2 horas ya podemos hacer también sospecha de diabetes, ¿de acuerdo? Si se fijan, todos son menores a qué, menores al rango en el que ya ocurre el diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya tenemos esto. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Por qué me interesa tanto cuidar que un paciente no vaya a desarrollar más este cuadro de diabetes? Por lo siguiente, fíjense. Nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros lo que queremos evitar son las complicaciones del aumento de glucosa en el organismo. ¿Cuál es el problema? Cuando aumenta la glucosa en el organismo, ¿de acuerdo? Déjenme aquí borrar esto. Vamos a tener daños en muchos órganos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque el metabolismo de la glucosa en los diferentes órganos es lo que me va a provocar la manifestación. Y entre ellos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener desarrollo de daño ocular, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como retinopatía diabética. Y esto se va a deber al aumento del metabolismo de la glucosa en el globo ocular de sorbitol. Este sorbitol lo que provoca es aumento de la presión intraocular. Al aumentar la presión intraocular provoca empezar daño y toxicidad retiniana. Aparte que ya el aumento de glucosa per se va a provocar esto. Y hay que recordar que estos son órganos que necesitan mucha cantidad de glucosa. De hecho, luego se piensa que solamente el cerebro, de acuerdo, es el órgano más demandante de glucosa, pero también uno de ellos es el ojo, ¿de acuerdo? Porque nosotros la visión la estamos teniendo activada más de 2/3 del día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que estar en constante activación de células fotorreceptoras? Por otra parte, tener diabetes mellitus también va a ser más probabilidad de generar alteración cardiovascular y esto se va a deber mucho con las dislipidemias, que va a ser el siguiente tema que veremos. Por otra parte, también aparte de la alteración cardiovascular, vamos a tener daño ¿a qué? Daño a nervios periféricos y esto me genera neuropatía. Luego los pacientes ya no sienten. Entonces es muy frecuente que los pacientes se corten y como ya su circulación no es la adecuada, también tienen procesos y alteraciones en la cicatrización. Entonces daños a nervios periféricos y esto me lleva al desarrollo de neuropatía. Ahora, por otra parte, el desarrollo ¿de qué? Del pie diabético. Es muy frecuente que el paciente se cortó hasta mal las uñas, ¿de acuerdo? Se golpeó, no se dio cuenta, se empezó a ulcerar, no lo trató y dijo, no pasa nada, luego lo llevo hasta que huele mal y ya empieza a llegar ¿a qué? Ya empieza a llegar a estados de necrosis y lamentablemente luego tenemos que realizar procesos de amputación. Por otra parte, también el daño renal provoca nefropatía diabética, ¿de acuerdo? Y por otra parte también alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Vale? Esto es lo importante, que yo lo que trato de evitar son las complicaciones. Los pacientes luego que decían, es que la insulina me dejó ciego. No, es que los pacientes ya llegaban muy tarde a la consulta y a su tratamiento, entonces, ¿qué ocurría? Llegaban los pacientes ya muy tarde, entonces ya tenían el desarrollo de toxicidad retiniana, ya habían generado retinopatía diabética. Entonces, posteriormente a esta retinopatía, aunque le administraran la insulina, ya no había reversión de este daño ocular. Entonces, los pacientes, en vez de acuñar el aumento de la glucosa a su desarrollo de la enfermedad y mal controlada, no, lo que hacían era acuñárselo a la insulina y de ahí teníamos el problema de que la insulina luego los pacientes decían que quedaban ciegos. Ahora, ¿qué me interesa aparte de esto? Me interesa también
los parámetros metabólicos y el cambio que van a tener, ¿de acuerdo? El cambio que van a tener. Déjenme aquí ponérselos. Aquí vamos. Cuando un paciente ya tiene diabetes, ¿de acuerdo? Ya vamos a manejar diferente el control metabólico, ¿vale? Doctor, ¿el pie diabético podría funcionar el tratamiento con larvas? ¿De acuerdo? Ok, y yo respecto al tratamiento con larvas, lo he llegado a escuchar, pero sinceramente no he encontrado como tantas bibliografías o tantas fuentes. De hecho, en soportes, cuando hablamos de pie diabético, tenemos todas las demás terapias, pero la verdad no me ha tocado ver que alguien mencione el tratamiento con larvas. Y yo lo que no sé es cuánta eficacia o qué tanto es funcional y en dónde se realiza. Creo ahí sí no tendría como tantos fundamentos, doctora, para decirle si lo utilizaría o no. Ahora fíjense, doctoras y doctores, entonces, con el control metabólico, ¿de acuerdo? Tenemos que este es el parámetro que me interesa que ustedes ya identifiquen. Cuando ahora ustedes ya diagnostiquen diabetes, ya tienen cómo lo van a controlar. La glucosa que ellos deben manejar los pacientes con diabetes es de 70 a 130, ¿de acuerdo? Es decir, se modifica. Esto es importante. Porque ahora, luego los pacientes, cuando les digo, luego uno puede ver los diagnósticos y si no hace una buena historia clínica, ¿de acuerdo? Entonces puede alterar el valor, ¿de acuerdo? Porque una vez en consulta nos pasó que llegó una paciente y dijo la paciente, es que a mí me dieron diagnóstico de diabetes, pero mire doctora, yo tengo 80 de glucosa. Entonces, a primera vista uno dice, yo tengo glucosa en ayunos de 80, pero le diagnosticaron diabetes, ¿cómo está eso? ¿De acuerdo? Entonces, las metas controles son 70, 130, ¿de acuerdo? Y les digo, ya nada más para acabar con este caso clínico. Entonces, la paciente al final nos dice, sí, doctores, es que a primera vista uno dice, bueno, ¿por qué le diagnosticaron diabetes si tiene 80 en ayunas? ¿De acuerdo? Entonces, luego me doy cuenta y la paciente ya estaba tratada con metformina y fue como cuando ustedes dicen, quede. Entonces, le dije como, no, ya entiendo, mire, ahorita usted tiene la glucosa baja, pero porque está en tratamiento, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que ya usted no tiene diabetes, solamente quiere decir que está bien controlada, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que por eso ya se va a dejar de tomar su medicamento. Entonces, nuevamente les digo, ese es algo luego conflictivo en la consulta, por eso interroguen lo más posible, ¿vale? Ahora, aquí tenemos entonces la glucemia basal y preprandial 70-130. Si ustedes les dicen, ¿no? Así, oye hija, oye hijo, mira, tengo esta glucosa, ¿de acuerdo? Y me estoy tomando la metformina y ven 120, dicen, bueno, es normal, a diferencia de en las personas sanas que tienen un valor normal de 70-100, ¿de acuerdo? Entonces se los digo para que ustedes ya ahorita identifiquen los cambios metabólicos. Por otra parte, la hemoglobina glicosilada se intenta tener menor a 7, ¿de acuerdo? Y todos los parámetros, si se fijan, ahorita no quiero detallar en todos, pero van a modificarse. Esto es importante para que entonces dividamos a una persona con laboratorios que es sana y a una persona con laboratorio que tenga diabetes, ¿de acuerdo? Y estas son preguntas así de rutina en la consulta clínica, ¿vale? Es decir, son nuevamente, o sea, son preguntas cotidianas. Ahora, ¿qué me interesa también aparte de las metas del control metabólico? Me interesa lo siguiente. Me interesa el tratamiento, ¿de acuerdo? Déjenme aquí agregarlo. Me interesa el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver más detalladamente, pero ahorita ya quiero que vayan teniendo una noción, ¿vale? Sí. Cuando hay un tratamiento ya tenemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Lo primero que tenemos que hacer va a ser que la modificación del estilo de vida más la poderosísima metformina. Ese es el tratamiento de elección y es que la metformina es un medicamento muy noble y bastante bueno, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿qué hacemos? Empezamos la modificación del estilo de vida con la metformina. Ahora lo que queremos es que evaluar el control glicémico, ¿de acuerdo? Y la glucosa plasmática, ¿de acuerdo? En ayuno, fíjense. Si la glucosa y la hemoglobina sigue alta, es decir, mayor a 7 y mayor a 130, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Si es sí, vamos a empezar a evaluar ya la metformina, pero más otras opciones de tratamientos como sulfonilureas, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que estas los vamos a ver, tiazolidinedionas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es dar otro medicamento. En caso de que no, nuevamente continuar con el estilo de vida y seguir con el tratamiento, ¿de acuerdo? Y evaluarlo cada 6 meses. Entonces, tienen su paciente, ¿no? ¿Qué le van a decir? Bueno, don Juancho,
don Juancho, le voy a dar la metformina, ¿de acuerdo? Esta va a ser la pastillita que le va a ayudar a qué? Que le va a ayudar a mejorar su control de la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a ver otra vez dentro de 3 meses, ¿vale? Dentro de 3 meses viene a consulta y viene otra vez con laboratorios. Entonces, ustedes ya evalúan a don Juancho. Entonces, ¿qué ven? La hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática. Si don Juancho tiene menor a 7 y menor a 130 de glucosa, bien, entonces don Juancho, siga así. Otra vez hay que cuidar su alimentación, los datos de qué, datos de alarma, ¿de acuerdo? Y nuevamente lo mando a su casa. Y lo veo en 6 meses, don Juancho, y ya, ahí acaba su consulta, ¿de acuerdo? Esto me interesa porque esto es para que sepan qué hacer, porque luego uno con tanta información no sabe qué es lo que va a hacer. Ok, doctoras y doctores, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Y ahora sí, vamos a entrar con algo muy bonito que es la fisio de páncreas, porque para hablar de diabetes les tengo que enseñar cómo es la fisio de páncreas, pero va a ir más dirigida a los medicamentos. Entonces, fíjense, diabetes mellitus, vamos a ver lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver fisio del páncreas. Vamos a hacerle un zoom aquí al páncreas, ¿de acuerdo? Un zoom aquí al páncreas y vamos a empezar con fisio pancreática. Fíjense, vamos a ver fisio de páncreas de la manera más tranquila y nuevamente es muy importante para las cuestiones de diabetes, ¿vale? Fíjense, nosotros el páncreas, pues sabemos que es un órgano glandular, ¿no? Que tiene tanto parte exócrina y parte endocrina, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar aquí, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que es un órgano glandular. Este órgano glandular, de acuerdo, lo vamos a dividir entonces en una porción endocrina y una porción exócrina. La porción exócrina, de acuerdo, que es aproximadamente el 99% de la masa pancreática, se va a encargar de la secreción del bicarbonato y enzimas digestivas. Por otra parte tenemos la parte endocrina, ¿de acuerdo? Esta va a ser muy importante ya que va a mediar la función a través de hormonas, ¿de acuerdo? La regulación de diferentes partes del metabolismo, ¿de acuerdo? Y en la parte endocrina tenemos los famosos islotes, ¿de acuerdo? Los islotes de Langerhans. ¿Vale? Entonces, fíjense, doctoras y doctores, esto es muy importante. Aquí nosotros nos vamos a concentrar en la parte endocrina. Y aquí tenemos un islote, ¿vale? Un islote. Entonces, ahora nuestro deber es empezar a distinguir cómo está distribuido el islote. Y para eso tenemos cómo se va a componer, ¿de acuerdo? Vamos a tener la composición de células pancreáticas, ¿vale? Y vamos a ir dividiéndolo por cada color. Nosotros, las células pancreáticas, vamos a tener células alfa, beta, delta, ¿de acuerdo? Y algunas que se les llaman células F, ¿vale? Fíjense, o del polipéptido pancreático. Las células alfa, ¿de acuerdo? ¿Alguien recuerda qué secretaban las células alfa? Glucagón, perfecto. Y el glucagón me ayuda a liberar glucosa o almacenar glucosa. Perfecto, a liberar, ¿vale? No, sin pena, a liberar. Tenemos por otra parte las células beta, ¿de acuerdo? ¿Qué secretan las beta? Insulina. Por otra parte tenemos las células delta. Bueno, y algo que aquí me faltó, las células beta, insulina efectivamente, y otra que se llama amilina, ¿vale? Las células delta, ¿de acuerdo? Estas van a secretar somatostatina, ¿de acuerdo? Y también liberan gastrina. Ahora, por otra parte, tenemos a las células que liberan polipéptido pancreático, también conocidas como células PEP, péptido pancreático. Entonces, ahora ya ustedes ya saben cómo se distribuye el páncreas, ya saben qué va a secretar. Ahora vamos nosotros a integrar la fisiopancreática con el metabolismo, es decir, con lo que comemos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar cada uno aprendiendo a distinguir esto. Entonces, vamos a empezar con cómo nosotros vamos a empezar a metabolizar un bolillito, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo funciona la insulina a partir de esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el bolillito y aquí se los puse, ¿vale? Pero sí me sorprendió mucho nuevamente lo de que pusieron salsa y limón. No sabía que era tan frecuente, pero vale, ¿vale? Entonces, fíjense. Y vamos a empezar cómo se realiza todo este proceso digestivo, pero ya en un organismo, ¿de acuerdo? Entonces, este bolillito, ¿de acuerdo? Bueno, ahí disculpen, es un programa familiar, pero se lo chingó el Baymax, ¿de acuerdo? Entonces, todos hemos tenido mucha hambre, todos hemos llegado así hambrientos a la casa, ¿de acuerdo? O simplemente a la facultad, y pues lo que hacemos principalmente es ir por una guajolota, ¿no? Decimos, vámonos por una tecolota, una guajolota. Entonces, nos acompaña en todo momento,
¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a empezar esto, que es el proceso de digestión. Y esto va a ser muy importante para que ustedes, es más, alguien de aquí está comiendo bolillo o hot cakes o no sé, alguna de esas, alguna comida así como de pan. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es que ustedes lo van a empezar a metabolizar, ¿de acuerdo? Es decir, cómo lo van a empezar ustedes a ir modificando, ¿vale? Fíjense, doctoras y doctores, este bolillito entonces ingresa, ¿no? Ingresa al organismo. Entonces, algo importante es que este bolillito, a través de diferentes enzimas digestivas, de acuerdo, primeramente salivales, de acuerdo, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar su proceso de degradación, ¿de acuerdo? Posteriormente va a llegar, como todo, al estómago, ¿de acuerdo? Y posteriormente también pues va a ir pasando su trasfondo intestinal. Lo importante es que nosotros sabemos que tenemos vellosidades absortivas de los nutrientes. Entonces llegó el bolillito, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer un zoom. Tenemos que hacer un zoom ¿en dónde? En las vellosidades intestinales, ¿de acuerdo? Que recordar son vellosidades absortivas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, hacemos un zoom aquí, ¿vale? Entonces tenemos aquí mi bolillito, mi bolillo. Entonces, tenemos aquí el bolillito, ¿vale? Entonces tenemos el bolillito. Este bolillito, como sabemos, se va a empezar a degradar. Y algo importante que aquí se va a convertir en ¿qué? En almidón, ¿vale? El almidón, de acuerdo, se va a degradar, se degrada por enzimas, ¿vale? Se degrada por enzimas, por ejemplo, la alfa amilasa. Y esto es importante porque me genera maltosa. Al final estos son carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la alfa amilasa. ¿Ok? Entonces, fíjense, la maltosa, ¿de acuerdo? Se tiene que pasar ¿a qué? A glucosa. A glucosa. Y esto lo hace una enzima muy importante. La hace una enzima llamada alfa glucosidasa. Entonces, la alfa glucosidasa me permite tener ¿qué? Me permite generar glucosa, ¿de acuerdo? A este proceso, doctoras y doctores, se les llama desdoblamiento de carbohidratos, ¿de acuerdo? A esto, desdoblamiento de carbohidratos. ¿Vale? Entonces, fíjense, este desdoblamiento de carbohidratos, ¿por qué es importante? Porque entonces nosotros tenemos aquí ya la formación de la glucosa. Entonces, para que todos lo lleven ordenado en sus cuadernitos, ¿de acuerdo? Y todos llevemos así como el esquema, ¿de acuerdo? Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Fue la alimentación, no todo partió a través de la alimentación. Entonces, hubo comida. Posteriormente hubo, ¿qué? Desdoblamiento de los carbohidratos. Ahora, esto me permitió, ¿qué? Me permitió generar, ¿de acuerdo? Glucosa. Entonces, esto se va a empezar a transportar, ¿de acuerdo? Va a haber un transporte de glucosa, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? De las células epiteliales del tubo digestivo. De tubo digestivo, ¿de acuerdo? Nada más lo abrevié para no tardarme tanto. Ahora ustedes dirían, ¿pero por qué eso va a ser tan importante? ¿Por qué eso lo necesito saber? Por lo siguiente, fíjense. Nosotros dijimos que aquí pasó la glucosa y se absorbió, ¿de acuerdo? Se transportó a través de células epiteliales del tubo digestivo. Entonces la glucosa va a empezar ¿a qué? Va a empezar a estar en torrente circulatorio. Entonces aquí voy a empezar a tener glucosa, ¿de acuerdo? Y todo a partir de mi bolillito. Ahora, nosotros hay que recordar que las células beta del páncreas estaban encargándose de qué? De secretar insulina. Ok, aquí viene la conexión de cómo ocurre esto. Fíjense, aquí viene algo muy bonito, ¿vale? Bueno, hasta aquí, doctoras y doctores. ¿Nadie tiene alguna pregunta de cómo se está generando todo esto? No sé. ¿No? Ok. Entonces, la glucosa empieza a viajar. ¿De acuerdo? Empieza a viajar. Y llega como todo a circulación. En el páncreas también hay circulación. Y se empieza ¿qué? Empieza a meterse a las células beta del páncreas. ¿Qué dijimos que secretan las células beta del páncreas? Insulina. Perfecto. ¿Cómo lo hace? A través de un transportador de glucosa, un GLUT2, ¿de acuerdo? Entonces, a través de este GLUT2,
empieza a haber algo muy interesante. Porque esto, el GLUT2, va a pasar por una glucosinasa. Glucosinasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, porque a partir de la glucosinasa, ¿a qué le suena? A que es una sinasa. ¿Y las sinasas qué hemos dicho que hacen, doctoras y doctores? Perfecto. Entonces se forma ¿qué? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿Vale? Ahora, la glucosa 6-fosfato me va a ayudar aquí a pasar a metabolismo. ¿Y la glucosa 6-fosfato en dónde la han escuchado? ¿En qué ciclo? El de Krebs, ¿de acuerdo? ¿Sí se aprendieron el ciclo de Krebs con el rap? ¿O nadie de aquí escuchó el rap? ¿O tal vez ya soy muy viejito para el rap? Entonces, pasa el metabolismo. Efectivamente, tenemos que el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a ser muy importante. Yo sé que ustedes tal vez en primer año dijeron, ay, no, ¿y para qué me aprendí tantas enzimas? Y tal vez es cierto, son demasiadas enzimas y luego se aprenden en enfermedades muy específicas. Pero bueno, el ciclo de Krebs tiene una función. Es generar ¿qué? ¿Qué me genera el ciclo de Krebs, doctoras y doctores? Me genera ATP. ATP. Ahora, el ATP, ¿por qué me interesa? Porque una vez que ya tenemos este ATP va a venir a un receptor, ¿de acuerdo? A un receptor que se le llama canal de potasio ATP, ¿de acuerdo? Entonces ya el mismo nombre lo dice, canal de potasio ATP, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué este canal de potasio ATP va a ser muy importante? Este canal de potasio ATP, de acuerdo como su nombre lo dice, sensible del ATP, es una estructura octamérica, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 8 partes. Estructura octamérica. Y tiene 4 subunidades que se les llama KIR 6.2, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ponerle KIR 6.2. KIR 6.2. Y otras 4 subunidades que se le llaman ¿qué? Que se le llaman SUR1. Entonces aquí tenemos a las subunidades SUR1. SUR1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el ATP, ¿de acuerdo? El ATP va a venir y se va a unir ahí, ¿de acuerdo? El ATP viene y se une a estas subunidades KIR 6.2. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque cuando este canal es de potasio, lo que hace normalmente es sacar potasio. Cuando el ATP se une, va a provocar un cierre del canal, ¿de acuerdo? Entonces, este canal, ¿qué pasa? Se cierra. Entonces, ya no está saliendo potasio. Por lo tanto, la concentración de potasio intracelular comienza a aumentar. Esto aumenta las cargas positivas, ¿de acuerdo? Si aumenta la carga positiva, ¿qué ocurre? ¿Se despolariza o se hiperpolariza la célula? ¿Se hiperpolariza? Se polariza. Cuando aumentan las cargas positivas, se despolariza, se activa la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque este aumento de la carga positiva provoca despolarización. Esta despolarización lleva a que se abran los canales de calcio. Entonces empieza a entrar mucho ¿qué? Mucho calcio. Mucho calcio. Si entra mucho calcio, ¿de acuerdo? ¿Qué provoca? Que las células betas empiecen a exocitar los gránulos que forman. Y dijimos que las células beta producen insulina. Entonces, este aumento de calcio lo que produce es que estas vesículas que contienen y almacenan insulina se empiecen a funcionar con las membranas ¿de quién? Con la membrana de la célula beta. Entonces, esto provoca la liberación de la insulina. Y la insulina empieza a estar acá, empieza a secretarse. ¿De acuerdo? Liberación de insulina. Entonces, recapitulemos para que esto quede ordenado. Se transportó glucosa de las células epiteliales al tubo digestivo. La glucosa entró de acuerdo a la circulación y luego entró a las células beta pancreáticas. ¿A través de qué GLUT? GLUT2. Exacto. Entonces, entró a células beta.
a través del GLUT2. Posteriormente, ¿qué ocurrió? Una fosforilación de la glucosa. ¿Y qué me dio? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato, perfecto. La glucosa 6-fosfato ingresó al ciclo de Krebs. Y por lo tanto, ¿qué se empezó a producir en la célula? Mucho ATP. Mucho ATP. Empezó a producirse mucho ATP. Efectivamente. Ahora, esto fue muy importante porque el ATP, dijimos que el ATP tiene una ¿qué? Una particularidad. El ATP se une a un canal de potasio, ATP. Esta unión provocó que abriera o que cerrara el canal. Cerrara, exactamente, cerró el canal. Cierra el canal de potasio, ATP. Una vez que se cierra el canal, el potasio empieza a aumentar intracelularmente. Aumenta la concentración de potasio intracelular. Ahora, este aumento de la concentración de potasio intracelular provocó ¿qué? Despolarización celular. Esta despolarización celular, ¿qué hizo después? ¿A quién abrió? A canales de calcio. Activó canales de calcio que eran dependientes de voltaje. Ahora, una vez que había calcio, ¿qué pasó? Provocó la fusión de las vesículas. Esta fusión vesicular, ¿qué provocó? Liberación de insulina. Ahí está, doctora CO3, y fíjense cómo todo eso a partir del bolillito, ¿de acuerdo? Todo lo que tuvo que haber pasado. Vamos ahora a ver qué hace la insulina. Fíjense, vamos a duplicar este lienzo. Para poner las cosas que hace la insulina. Ya vimos cómo se secretó. ¿Vale? Ahora fíjense, doctora CO3, o sea, imagínense eso que ocurrió. Nada más fíjense también lo que es, les digo, lo asombroso que es todo esto, ¿no? Es decir, uno se imagina que nada más se lo come y ya, pero no, dentro del organismo son múltiples funciones las que están ocurriendo, ¿de acuerdo? Y yo sé que ahorita me decís, nos va a ayudar para diabetes, claro. Ahorita van a ver por qué es la importancia de aprender todo esto. Ahora fíjense. Ya tenemos, nos quedamos en la liberación de la insulina, ¿de acuerdo? Liberamos a la insulina. Liberación de insulina. ¿Vale? Y ahora tenemos otro esquemita aquí. ¿De acuerdo? Ya liberamos a la insulina. Esta insulina, ya sabemos que es que va a ser una hormona, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser una hormona que va a tener demasiadas funciones. Si fuéramos ya más específico, podríamos hablar de estructura química y de polipéptidos, pero la verdad no es mi intención que se lleven tanto de la estructura de la insulina. Me interesa más las funciones que va a tener. Fíjense, pero ahorita igual hablamos de su estructura, ¿de acuerdo? Que no es nada difícil, es una glicoproteína. Perdón, una hormona con regiones disulfúricas. Entonces, la insulina llega aquí, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante porque la insulina va a llegar a un receptor que se llama receptor de tirosincinasa. Este receptor de tirosincinasa es una glucoproteína de 4 subunidades con puentes disulfuro, ¿de acuerdo? Sepan que estos receptores de tirosincinasa se ubican en todos los órganos, ¿de acuerdo? Para la insulina, en todos. Sin embargo, está en mayor concentración en el hígado, en el músculo, en tejido adiposo. Aquí vemos mayor concentración de estos receptores. Entonces, ¿qué ocurre? La insulina se une aquí, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque una vez que se une la tirosincinasa, ¿de acuerdo? Se activan estos receptores y se fosforilan, ¿de acuerdo? Se fosforilan solos. Entonces se les agregan unos fosfatos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para lo siguiente que va a ocurrir. Una vez que tenemos ya a la insulina y a su receptor de insulina, ¿de acuerdo? Un receptor tirosincinasa, hablamos de esta fosforilación. Esta fosforilación da pie a lo siguiente, a un receptor que se llama IRS, ¿de acuerdo? IRS. ¿Qué se refiere IRS? Es un receptor de insulina intracelular. Receptor de insulina intracelular. Este receptor de insulina intracelular junto con factores de acuerdo de transcripción como SHO
dan pie a lo siguiente. Provocan primero que haya mayor crecimiento celular. Crecimiento celular. Por otra parte, provocan síntesis proteica. Síntesis proteica. Por otra parte, provocan síntesis de glucógeno, que el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa. Y por otra parte van a provocar transporte de la glucosa. Y aquí viene lo bonito. Ustedes dirían, ¿cómo está eso de transporte de la glucosa? Fíjense que cuando se sensan estos receptores de tirosincinasa con la insulina, se activan estos receptores que están internalizados. ¿De acuerdo? A estos receptores que ya están internalizados se les llaman GLUT4, que son transportadores. Esta unión de la tirosincinasa, del receptor tirosincinasa con la insulina, provoca la translocación de los GLUT4. Translocación. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Los GLUT4 se van a empezar a expresar en muchas células, ¿de acuerdo? Se van a empezar a expresar. ¿Para qué? Para meter más glucosa. Una vez que se meta la glucosa, ¿qué ocurre? Otra vez va a empezar a funcionar la glucosinasa, ¿de acuerdo? Y me va a convertir esto en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato se va a ir para procesos de almacenaje, ¿de acuerdo? Entonces se va a realizar un metabolismo de almacenaje. Y tiene sentido que esté en ¿dónde? En músculo, en hígado y en tejido adiposo, porque son órganos que pueden almacenarla. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, todo esto es ¿para qué? Almacenar la glucosa, ¿de acuerdo? Y si se fijan, es todo un proceso, ¿para qué? Para que esto ocurra, no es como nada más llega la glucosa y se mete, no, tiene muchos procedimientos, ¿vale? Ahora fíjense, recapitulando, liberamos a la insulina, ¿de acuerdo? Liberamos a la insulina. Ahora, una vez que liberamos a la insulina, se une con su receptor tirosincinasa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un receptor de insulina, RI, de tirosincinasa. Tirosina, sinasa. Una vez que activamos a este receptor de insulina de tirosina sinasa, ¿qué provocamos? Probamos la activación intracelular del receptor. Una vez que provocamos esta activación intracelular del receptor, provocamos su fosforilación. Y activamos algo que se llaman IRS. ¿Qué significaba IRS? Perfecto, receptor intracelular de insulina. Entonces lo activamos, una más de potencia, ¿de acuerdo? Un más como de activado. Posteriormente provocamos que no hablamos de todos los segundos mensajeros que hay, pero en pocas palabras se activan segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Segundos mensajeros. Esto fue importante, ¿por qué? Porque nos lleva a un aumento, en la síntesis de glucógeno. Por otra parte, a síntesis de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y mayor procesos ¿de qué? De crecimiento celular y lo que les decía de almacenaje, ¿vale? Ahora, fíjense, doctoras y doctores, lo bonito que es esto. Todo esto ocurrió a partir ¿de qué? De un bolillito. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a ver la insulina que hacen en diferentes tejidos, ¿de acuerdo? Fíjense. A nivel de los hepatocitos, la liberación de insulina, a nivel de hepatocitos, la principal tarea que va a realizar, ¿de acuerdo? Es la síntesis ¿de qué? De glucógeno. Es la forma en que lo almacenamos. Por otra parte, si hablamos de tejido adiposo y músculo estriado, vamos a ver su efecto en cada uno. En el tejido adiposo, empezamos a expresar mayor cantidad ¿de qué? De GLUT4.
El GLUT4 dijimos que es para meter, ¿qué? Para meter mayor cantidad de glucosa. Por otra parte se ha visto, ¿de acuerdo? Por otra parte se ha visto que aparte en el tejido adiposo, ¿de acuerdo? Provoca lo siguiente, aumento de la actividad de lipoproteína lipasa. Lipoproteína lipasa. Este aumento de la lipoproteína lipasa que se encarga, hidroliza los triglicéridos, es decir, los desdobla. Triglicéridos. Esto me lleva ¿a qué? A un almacenamiento de los ácidos grasos formados. Almacenaje de ácidos grasos. Y esto es muy importante, doctoras y doctores, porque en las personas que ya son resistentes a la insulina tienen menos lipoproteína lipasa, por lo tanto tienen menos hidrólisis de triglicéridos y estos triglicéridos se acumulan en circulación. Si se acumulan en circulación, ¿qué creen que ocurra con los triglicéridos? ¿Qué va a pasar? Se elevan. Ok, se elevan. ¿Y dónde se pueden empezar a acumular? ¿En las venas? En las arterias y formar placas ateroscleróticas. Por eso es que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque hay mayor entonces riesgo cardiovascular. Por eso es la insulina tan necesaria. Ahora, por otra parte, vamos a lo siguiente, ¿qué hace en el músculo? En el músculo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en el músculo, ¿de acuerdo? Se ha visto que también aumenta, ¿qué? La expresión de GLUT4. Por otra parte, en el músculo se ha visto lo siguiente, que aumenta también la captación de aminoácidos. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué creen que aumente la captación de aminoácidos? ¿Qué hacen con los aminoácidos, doctoras y doctores? Aumenta la síntesis proteica. Y ustedes dirán, caray, ¿y por qué la síntesis proteica también es importante? Porque aumenta la maquinaria, ¿de acuerdo? Para formar mayor sintasa de glucógeno. ¿De acuerdo? Y este mayor almacenaje de mayor formación de sintasa de glucógeno va a producirme el almacenamiento. En pocas palabras, la insulina lo que evita es que la glucosa se encuentre en donde, en circulación, ¿vale? Entonces, fíjense, ya tenemos cómo está funcionando la insulina y todo a partir de ¿qué? De ese bolillito, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, aquí ocurre algo más. Fíjense, ya tenemos, de acuerdo nosotros, cómo fue la función de la glucosa y por otra parte, cómo se relaciona con ¿qué? Con la insulina. Ahora, hay otra cosa aquí bien importante. Va a haber un receptor, fíjense, pero vamos a hablarlo como este es de tejido adiposo, para que vean cómo se va a relacionar. Ya vimos nosotros que la insulina tiene a nivel principalmente efecto en hepatocitos, en tejido adiposo y en músculo. Ya vimos cómo se relacionó y cómo el desdoblamiento de carbohidratos fue algo tan importante. Tenemos aquí algo muy importante, que es la función del tejido adiposo. Y de esta quiero hablar un poco particular. Nosotros obviamente no solamente comemos carbohidratos, comemos también, por ejemplo, ¿qué? Ácidos grasos, ¿de acuerdo? Ahora, estos ácidos grasos se relacionan con un receptor muy importante, que lo vamos a ver a continuación. Un receptor que se llama proliferador activador de peroxisomas, o para los cuates, el PPAR gamma. Déjenme aquí ponerlo. Aquí en el tejido adiposo, entonces, vamos a tener este receptor PPAR gamma, que es un receptor activador de proliferador de peroxisomas. Yo sé, puede parecer un nombre un poco revuelto, ¿de acuerdo? Pero fíjense, aquí viene lo bonito de esto. Se ha visto que cuando este receptor se estimula por los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Este receptor activador proliferador de peroxisomas, receptor, es como un trabalenguas, activador, proliferador de peroxisomas. Ok, ¿qué ocurre? Se va a estimular y se ha visto que provoca lo siguiente, una disminución en la formación de TNF-alfa. TNF-alfa es una citocina ¿de qué tipo? Proinflamatoria. Perfecto, entonces provoca un efecto antiinflamatorio.
antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Por otra parte, se ha visto que promueve también el aumento de la sensibilidad, aumento de la sensibilidad a la insulina. Entonces, promueve que la insulina tenga su efecto, aumento de la sensibilidad a la insulina, ¿vale? ¿Por qué esto es importante, doctores? Porque si yo aumento la sensibilidad a la insulina, esta va a tener mayor ¿qué? Mayor función, ¿de acuerdo? Y vamos a poder efectuar todos los efectos de almacenaje ¿de qué? De la glucosa. Entonces, esta es la función del receptor activador proliferador de peroxisomas. Más adelante le vamos a dar un mayor efecto, pero desde ahorita quiero irselos comentando. Entonces, como ven, doctoras y doctores, todo esto ocurrió a partir de ¿qué? De un bolillito. Cuando ustedes comen está ocurriendo todo eso en su organismo, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque dijimos que el aumento de glucosa en el organismo genera muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Por eso es que necesitamos la insulina. ¿Se imaginaban que así funcionaba la insulina? ¿O ya habían visto algo del funcionamiento de la insulina? Efectivamente, son muchas cosas que suceden cuando uno come. Por eso es la complejidad también de tratar diabetes. Ok, ahora sí, para detallar un poco más. Ahorita me preguntaban del ligando del receptor activador proliferador de peroxisomas. Ok, los ligandos naturales son ácidos grasos, ¿de acuerdo? Por eso se los ponía aquí. La insulina no es como que tenga un efecto directo sobre este receptor, sino es más bien la activación de este receptor ayuda a la insulina a disminuir su resistencia, es decir, aumenta la sensibilidad a la insulina, pero de hecho los ligandos del receptor activador de proliferador de peroxisomas son varios. De hecho, se han visto hormonales, se han visto inclusive prostaglandinas, los fármacos como las tiazolidinedionas, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que se queden es que esto es principalmente por los ácidos grasos. Por eso les decía, aquí aparte en las comidas, obviamente aparte de glucosa, también llevamos ácidos grasos. Se identificó la importancia de este receptor ácidos grasos, se identificó la importancia de este receptor y fue como posteriormente se ve que dicen, bueno, disminuye ¿qué? El efecto inflamatorio, es decir, tiene un efecto antiinflamatorio y por otra parte aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Si fuéramos un poco más detallistas, esto hepático y muscular. Entonces dicen, bueno, también puede ser un buen tratamiento ¿para qué? Para diabetes mellitus, pero no lo descubren como tal por la relación que tenga directa con la insulina, sino se ha visto que esta activación del receptor mejora esta funcionalidad. Se ha visto inclusive, hay vías que dicen que este receptor cuando se activa es porque está sensando mucha glucosa y al sensar glucosa lo que quiere hacer es que se desdoble para que haya triglicéridos, posteriormente ácidos grasos y así se pueda dar mejor almacenaje en el tejido adiposo, ¿de acuerdo? Pero principalmente su función, tejido adiposo, de este receptor entonces es promover este almacenaje y por otra parte la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Pero sí, relacionar la insulina directamente no. De hecho, hay una clasificación que se le llama, porque este es gamma, pero hay alfa y beta, y hay ligandos tanto naturales como sintéticos. Sin embargo, no me quiero meter tanto en eso porque esos receptores todavía hay muchas cosas que descubrir, no están totalmente descritos. Entonces, para no saturarlos con esa información. Fíjense ahora, doctoras y doctores, vamos a ver ya vimos el efecto de la insulina, tan solo de la insulina. Las siguientes funciones de las demás hormonas, como el glucagón, la amilina, la somatostatina, solamente las voy a mencionar, ¿vale? Para no tardarnos tanto aquí. Las voy a mencionar porque si no también, si vemos todas las vías de señalizaciones, pues no vamos a acabar, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Nosotros ya vimos que la función de la insulina, entonces, es el almacenaje, ¿de acuerdo? Es el almacenaje de toda la glucosa. Ya vimos que efectivamente, como decían, hay muchas vías de señalización, ¿de acuerdo? Pero ahora necesitamos hablar de otras hormonas que también cumplen un rol muy importante en esta regulación del metabolismo. Entonces, doctoras y doctores, esto se los digo también porque no sé si les ha tocado ver que hay gente en la calle que vende también esos jugos milagrosos que le pone un buen de fruta y dice que es para diabéticos, o jugos que dice que salvan el riñón. Nuevamente, no cuestiono que haya a sustancias, tanto verduras como frutas o alguna otra planta, que pueda tener efectos de este tipo, ¿de acuerdo? Un efecto benéfico al organismo en el sistema renal o hepático. Sin embargo, mencionar como tal una curación gracias a un jugo es muy difícil. Y ya están viendo aquí toda la alteración que hay, ¿de acuerdo? Son muchas vías de señalización. ¿Esto por qué se los digo? Porque luego se van a topar con esos como lugares donde les dicen, este jugo te ayuda a que te limpies por dentro o te ayuda a que mejor, es más, a que te cure la diabetes y traen un buen de glucosa esos jugos o traen mucha azúcar o traen mucha fruta, ¿vale? Eso es muy importante. De hecho, en un paciente diabético nosotros hacemos también regulación ya de la fruta, ¿de acuerdo? Por esa misma situación. Entonces, se los digo pues para que ahora estén
también pregunten ello, ¿vale? Porque de hecho nos ha tocado pacientes como de todo que trabajan en empresas de estos test o de estas malteadas. Entonces, pues también es advertirles a ellos del riesgo que puede haber, ¿vale? Entonces, fíjense. El glucagón. El glucagón, pues, va a ser un polipéptido de 29 aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero la principal función es que el glucagón es una hormona catabólica, ¿de acuerdo? Vimos que la insulina es anabólica, es decir, forma, ¿de acuerdo? Es decir, forma cosas, ¿vale? Entonces, el glucagón, al contrario, es una hormona catabólica, esta que hace, libera energía, ¿de acuerdo? Catabólica. Libera energía. ¿Vale? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto lo va a hacer cuando sensa que la cantidad de glucosa que hay en el organismo es muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, lo que hace el glucagón va a ser la movilización de glucosa, de ácido graso y de proteínas desde su sitio de almacenamiento. ¿De acuerdo? En pocas palabras, el glucagón me ayuda a liberar. Se ha visto que para el glucagón, la señalización más importante es una proteíncinasa, perdón, es una proteína G, ¿de acuerdo? Se ha visto que esta proteína G estimula la formación del AMP cíclico, del AMP cíclico pasa a una proteíncinasa A, ¿de acuerdo? Una PKA, ¿de acuerdo? Una proteíncinasa A, y se ha visto que esta vía de señalización es lo que va a favorecer tanto glucogenólisis hepática, ¿de acuerdo? Como gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Es decir, formación de glucosa. Entonces promueve glucogenólisis, es decir, rompe el glucógeno, y gluconeogénesis, forma glucosa, ¿de acuerdo? Y por otra parte también se ha visto que promueve la lipólisis. Entonces, si se fijan, poco a poco lo que hace es aumentar esto en circulación, ¿de acuerdo? Entonces tiene un efecto liberador y no de almacenaje, ¿de acuerdo? A diferencia de la insulina, que era de almacenaje. Ahora, por otra parte, tenemos la somatostatina y la milina, no la quiero detallar ahorita, entonces solamente las vamos a escribir así rápidamente, ¿vale? ¿Cuál era la función de la milina? Fíjense, la milina, ¿dónde se encontraba? ¿En qué tipo de células? ¿Se acuerdan en cuáles se encontraban la milina? En las beta. Perfecto. Y en las beta también se secreta la insulina. Entonces, como la doctora dice, en las beta, ¿por qué esto es importante? Porque la milina se va a liberar, ¿de acuerdo? De forma simultánea que la insulina, es decir, después de comer. ¿Por qué? Porque tiene las siguientes funciones. Suprime, ¿de acuerdo? Suprime la liberación de glucagón. Y esto es positivo porque si hay glucosa y ya se libera insulina, pues no me conviene tener glucagón. Suprime liberación de glucagón, o como algunos le ponen glucagón, ¿de acuerdo? Retarda el vaciamiento gástrico. Y esto tiene una explicación, porque si retarda el vaciamiento gástrico, y por otra parte disminuye el consumo de alimentos, ¿qué ocurre? La persona dice, me siento llena. Entonces, se espera el organismo a que toda la glucosa que ya ingirieron se almacene, se metabolice y ya posteriormente, ¿de acuerdo? Que ya haya otra vez hambre. Entonces, mientras ustedes comen, ¿de acuerdo? Ocurre esto, retardar el vaciamiento gástrico y disminución del consumo de alimentos. ¿Para qué? Para que ocurra algo que se llama entrada gradual de glucosa, ¿de acuerdo? Y no sea todo tan abrupto. Y la persona coma y diga, ah, no, ya me siento como lleno, ya no quiero comer. Entonces, en ese tiempo dan oportunidad de que se genere todo el metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto, lo que ocurre con la milina es que favorece la entrada gradual, de glucosa y que esté mejor regulado. Por eso es que tampoco es tan positivo eso de ayunar muchas horas y de repente comer, porque luego es muy abrupto. Entonces se forma el sistema gastrointestinal. ¿Vale? Ahora fíjense, ya nos queda una nada más. Y quiero revisar, muy importante, las incretinas. Esto me interesa mucho, doctoras y doctores. Fíjense. Incretinas.
Por cierto, doctoras y doctores, esto nada más un pequeño paréntesis para que se despejen. Ya habíamos hablado de Disney, pero a alguien aquí le gusta también, no sé, la animación japonesa o algún otro tipo, no solo está Disney, claro, pero pues ahí es a ver si a alguien le gusta de aquí o todos ven así como caricaturas más que nada, pues de esas productoras. Fíjense, tenemos las incretinas. Y aquí tenemos algo muy importante que se llama péptido 1. Ah, Ataque de Titanes está muy buena, muy, muy buena. ¿Vale? Sí, a mí también me gustó. Yo soy un fan del anime también, entonces sí, me gusta, me gusta mucho, ¿vale? Entonces, fíjense. Vamos a ver péptido 1 similar a glucagón. Ojo, similar a glucagón. Ahorita vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Entonces, de incretinas vamos a tener al primero que vamos a ver que se llama GLP-1. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Péptido similar al glucagón. Esto va a ser muy importante porque tenemos fármacos que se encargan de este receptor. Péptido similar al glucagón. ¿Okay? Entonces, fíjense. El péptido similar al glucagón se llama así porque se codifican por el gen del glucagón en las células que, se parece mucho al gen del glucagón, ¿de acuerdo? Y aquí viene la importancia, pero sus células se modifican. ¿A qué voy con esto? Que no se produce en las mismas células, ¿de acuerdo? Solo en el páncreas. Es decir, tenemos este gen del glucagón, y este gen de glucagón, ¿de acuerdo? Codifica al glucagón, pero también codifica al GLP-1. ¿Por qué les digo que no solo se produce en las células pancreáticas? Porque esta producción de GLP-1 se da en dos zonas, ¿de acuerdo? En las células alfa del páncreas, células alfa, que ya vimos que las células alfa del páncreas son importantes para la secreción del glucagón. Células alfa del páncreas. Por otra parte, también se sintetiza ¿en dónde? En células L, en células enteroendocrinas, enteroendocrinas, de la porción distal del tubo intestinal, principalmente del intestino delgado. Células enteroendocrinas, ¿de acuerdo? Aquí me faltó la L, del intestino delgado. Entonces la produce en dos zonas, por eso les decía no solo el lugar alfa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la función de esto? Que estas se elevan una vez que la persona comió. Y ustedes dirían, ah, caray, se elevan al comer. Al elevarse al comer, ¿de acuerdo? Va a actuar en receptores acoplados a proteína G, ¿de acuerdo? Estos receptores se encuentran en varios lugares, ¿de acuerdo? Se encuentran en receptor acoplado a proteína G. Estos receptores, ¿de acuerdo? Estos receptores se van a encontrar en las siguientes zonas. En células alfa y beta del páncreas, alfa, beta, páncreas. Por otra parte, también se ubican en sistema nervioso central y periférico, en corazón, en pulmón, en riñones, en tubo digestivo. Tienen muchos lugares. Sistema nervioso central, riñón. Ahí no se olviden, sistema nervioso también periférico. ¿De acuerdo? También se ubican en tubo digestivo. Se ubican en pulmón. ¿Vale? Ahora, ¿para qué hacen esto? Porque estas células, ¿de acuerdo? Porque estos péptidos similares al glucagón en la célula beta, ¿de acuerdo? Promueven la secreción de insulina. Secreción de insulina. Insulina. Entonces también tiene un mecanismo que tiene un mecanismo donde aumenta esta cantidad, donde aumenta la cantidad de insulina cuando hay glucosa. Por eso se eleva al comer. Por eso surge, dicen, bueno, si esta se eleva al comer, entonces tiene un efecto incretino. Es decir, incrementa cuando hay glucosa. Por eso se le llama incretina, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, la secreción de insulina, dijimos que lo hacen ¿dónde? En la célula beta pancreática. Pero por otra parte también disminuye la secreción de glucagón, ¿de acuerdo? Esta disminución en la secreción de glucagón lo hacen las células donde se secretan el glucagón, que son las células alfa, ¿de acuerdo?
Por otra parte, también actúa en el estómago y retrasa el vaciamiento gástrico, ¿de acuerdo? Entonces, retrasa vaciamiento gástrico, ¿ok? Entonces, si se fijan, las incretinas tienen muchos efectos, pero el hecho de que se llame péptido similar al glucagón no quiere decir que funciona de manera igual que el glucagón, ¿de acuerdo? Ah, me faltó un efecto también. También reducen el apetito, ¿de acuerdo? El apetito. Ahora, con lo que les acabo de decir, el péptido similar al glucagón, doctoras y doctores, ¿le ayudarían a un paciente con diabetes o lo perjudicarían? ¿Le ayudaría? Le ayudarían. Entonces, por eso es importante, porque este va a ser un fármaco. Hay agonistas del péptido similar al glucagón. Ahora, ¿por qué el glucagón es tan importante? Lamentablemente tiene una vida muy corta, ¿de acuerdo? ¿Saben cuánto dura esto en circulación? De hecho, la insulina y el glucagón duran 6 minutos, efectivamente. De hecho, acá como detalle, entonces, le ponemos el glucagón, efectivamente, aproximadamente 6 minutos, igual que la insulina. Y la milina se ha visto que aproximadamente dura 10 minutos. Hay como detalles para sacar pláticas en las fiestas. Entonces, fíjense, eh, efectivamente la incretina dura muy poquito, dura 2 a 4 minutos, ¿vale? Ahora, esto es algo muy importante porque dura 1 a 2 a 4 minutos porque hay una enzima que lo inhibe. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enzima que desdobla al péptido similar al glucagón? Se llama DPP4, dipeptidil peptidasa 4, ¿de acuerdo? Acá la voy a poner. La dipeptidil peptidasa 4 rompe a la incretina. Por eso es que dura tan poquito. DPP4, ¿de acuerdo? Dipeptidil peptidasa 4, ¿vale? Entonces la DPP promueve que se desdoble la incretina y pues ya deje de tener su efecto fisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, esta dura de 2 a 4 minutos, ¿vale? Esto es importante lo de los minutos, ¿vale? Porque más allá de datos, como les decía ahorita, más allá de datos así para decir en una fiesta y decir, oh, yo me lo sé, no, sirven también para hablar de farma, porque ahorita vamos a ver, bueno, no ahorita porque no creo que ya nos dé tiempo, pero vamos a ver que las insulinas tienen efectos, ¿de acuerdo? Tienen efectos ya sea de bolo prandial o basales. Hay varios tipos de insulina, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a revisar mañana. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, ya vimos entonces cómo funciona ahora sí el sistema de glucagón, amilina y GLP-1. ¿De acuerdo? Ya vimos cómo funciona la insulina, ya vimos cómo se diagnostica la diabetes, ya vimos cómo se manifiesta y cómo se complica la diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esto, ahora sí pasemos con el tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y vamos a empezar con el primer medicamento, que es el más utilizado, ¿de acuerdo? Y que va a ser el de primera elección, la metformina, ¿vale? Fíjense, doctoras y doctores, vamos a empezar. Entonces, nosotros lo que queremos en estos pacientes es tener mayor sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? Porque tienen mucha glucosa. Hay varios mecanismos para hacerlo y todos los vamos a ocupar. Hasta lo de la dipeptidil peptidasa 4 lo vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con un medicamento que me interesa mucho, porque este medicamento, ¿de acuerdo? Este medicamento, ustedes dirían, ah, no, pues va a actuar ya sea aquí, en las células beta pancreáticas o en el hígado, músculo, tejido adiposo. Pues no, este medicamento que vamos a ver a continuación actúa a este nivel, actúa a nivel hepático, ¿de acuerdo? Y ese va a ser la metformina, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a empezar. Acá pondré un higadito. Vamos a ver el uso de la metformina, ¿de acuerdo? De la metformina, ¿vale? Entonces, la metformina tiene un interesante mecanismo de acción, porque esta inhibe el complejo 1 de la cadena respiratoria. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona esto con la diabetes, ¿de acuerdo? Esta lo que provoca es inhibición del complejo 1 de la cadena respiratoria. ¿Ok? Y para que lo puedan ver visual, ¿de acuerdo? Se los traje aquí dibujado para que también lo puedan ver, ¿vale? Entonces, este medicamento lo que hace, como les digo, lo que va a provocar es una inhibición del complejo, ¿de acuerdo? Del complejo 1. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense. La metformina ingresa aquí, ingresa, y se va ¿a dónde? A la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces provoca bloqueo del complejo 1.
complejo 1 de la cadena respiratoria, lo bloquea. Aquí para eso es la X, ¿vale? Una vez que inhibe al complejo 1 de la cadena respiratoria, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿qué? La producción de ATP, ¿de acuerdo? Entonces disminuye la cantidad de ATP. Ahora, por otra parte, esta disminución en la producción de ATP va a llevar a ¿qué? Va a llevar a mayor cantidad de AMP. Mayor cantidad de AMP. AMP. Se ha visto que el aumentar la cantidad del AMP, ¿de acuerdo? Activa algo que se llama sinasa de AMP, la AMPK, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, inhibir al complejo respiratorio especialmente a la porción 1, va a inducir a que aumente esto. AMP, pero K, ¿de acuerdo? Esto es algo importante porque esta sinasa de AMPK, o también la pueden llamar proteína sinasa activada por AMP, ¿de acuerdo? Aquí déjenme ponerles el nombre. Proteína sinasa activada por AMP. Okay, promueve lo siguiente. Son varios los efectos que provoca la metformina, pero vamos a poner como los más esenciales, ¿de acuerdo? De hecho, hay todavía varias cosas que son como no tan descritas. Pero fíjense, se ha visto que cuando se aumenta esta proteína sinasa, esta AMPK, produce reducción en la síntesis, de ácidos grasos. Por otra parte, se ha visto que promueve el transporte de la glucosa, mayor transporte de la glucosa. Por otra parte, se ha visto que el aumentar esta proteína sinasa activada por AMP también promueve el aumento de la función del receptor de insulina, del tirosincinasa. Del receptor de insulina. Esto, en conclusión, estos efectos de la metformina promueven mayor sensibilidad a la insulina. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy interesante, doctoras y doctores, ¿por qué? Cuando se activa la metformina, ¿de acuerdo? Cuando se activa la metformina, se han dado cuenta de todos estos efectos. Sin embargo, también se ha dado cuenta que el aumentar la cantidad de AMP, ¿de acuerdo? El aumentar la cantidad de AMP provoca lo siguiente. Provoca bloqueo del receptor de glucagón, perdón. Entonces, este es el receptor de glucagón. Y se bloquea este receptor. ¿De acuerdo? Cuando se bloquea el receptor de glucagón, provoca disminución de la proteína sinasa A y de la adenilciclasa. Esta adenilciclasa entonces lleva a una menor concentración del AMP cíclico y por lo tanto, como decíamos, de la proteína sinasa A. ¿De acuerdo? Si no hay sinasas, ¿qué decíamos? No va a haber los efectos que tiene con vías de señalización glicolíticas o de lipólisis, ¿de acuerdo? Ya ven que ahorita vimos que provocaba que se liberen, ¿qué? Ácidos grasos, que se liberen glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto promovería disminución de la, ¿qué? De la lipólisis y disminución de la concentración de glucosa. Entonces, aumenta la metformina que la sensibilidad a la insulina y por otra parte bloquea las funciones del glucagón, ¿de acuerdo?
Y esto es muy importante porque luego les preguntan, medicamento que incrementa la señalización de la insulina. Ok, la metformina, ¿de acuerdo? Y es por todas estas vías que tiene que ver con la proteíncinasa activada por el AMP, ¿de acuerdo? De hecho, estas son muchas vías de señalización, pero también no los quiero atiborrar con cada vía del AMP, ¿vale? Porque no es lo más esencial, ¿vale? Ahora sí, doctoras y doctores, si ustedes les preguntan cuál es el mecanismo de acción de la metformina, inhibición del complejo 1 de la cadena respiratoria. Si no hay este complejo 1, no hay formación de ATP. Se ha visto que esta disminución del ATP aumenta la cantidad de ¿qué? De AMPK, ¿de acuerdo? Proteína sinasa activada por AMP, y esta proteína sinasa activada por AMP tiene función con la aumentar la función del receptor de insulina, mayor transporte de glucosa, reducción de la síntesis de ácidos grasos y por lo tanto mayor sensibilidad a la insulina. ¿De acuerdo? Hasta aquí, doctoras y doctores, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Fer. ¿No? Ok. Ahora, esto es muy importante porque se ha visto que este efecto que tiene, ¿de acuerdo? Es de también inhibir la gluconeogénesis. Entonces disminuye ¿qué? La formación también de glucosa, ¿de acuerdo? Aquí se los voy a poner abajito. Inhibir gluconeogénesis. Por lo tanto, disminuye la formación de glucosa, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante, doctoras y doctores, porque fíjense, ¿quién puede hacer gluconeogénesis? Pues lo va a hacer el glucógeno, ¿no? Para convertirse en glucosa, pero para eso necesita ¿quién? Al glucagón. Por lo tanto, esta disminución de la activación del glucagón me lleva a esto, ¿de acuerdo? Entonces, para que vean cómo es importante el hígado. Y fíjense qué bonito mecanismo. A mí me gusta mucho el mecanismo de la metformina porque no interactúa exactamente con el páncreas, sino interactúa a nivel hepático, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí todos quedaron bien, todos no se les olvida el mecanismo. Metformina casi siempre lo preguntan, ¿vale? Por eso les hago mucho hincapié. ¿Por qué es la metformina tan importante? Por lo siguiente, Ya vimos por otra parte el efecto que tiene a nivel de qué, a nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Y a nivel de glucagón. Ya vimos ambos mecanismos, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la actividad del receptor de glucagón. Ahora fíjense, tiene más indicaciones y les va a tocar cuando vean estas afecciones. Por una parte ayuda también a pacientes, ¿de acuerdo? Otras indicaciones aquí, indicaciones. También se prescribe para síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? Síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico ya van a ver que es una afección muy importante que luego se da en las mujeres, principalmente en mujeres que van a tener obesidad. De hecho, hay características muy generales del síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, son mujeres que son infértiles, tienen hirsutismo, les salen vello facial. Por otra parte, tienden a tener obesidad, ¿de acuerdo? Y de hecho, muchas veces la razón por la que van a consulta es porque estas pacientes no tienen, pues no, son infértiles, entonces quieren ser mamás. Y ya ahí es cuando uno se entera que tienen, pues, síndrome de ovario poliquístico, ¿de acuerdo? Ahora fíjense. Por otra parte, también se ha visto que sirve para hepatopatía grasa, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, también sirven para enfermedades hepáticas, y es por eso, porque si se fijan, el mecanismo de acción no está como específicamente específicamente a páncreas, sino está en hígado, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, se ha visto que este medicamento tiene eliminación renal, hablando de farmacocinética importante, eliminación renal, porque esto es crucial, porque se ha visto que en los pacientes que ya llegan luego con diabetes, pues muchos tienen ya nefropatía. Entonces, se recomienda que hay que hacer reducción de dosis, reducir dosis, cuando la tasa de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 45 mililitros por minuto, por los eventos tóxicos que podría ocurrir. Por otra parte, se dice que hay que interrumpir la insulina cuando ya esté por debajo de los 30 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, metformina, no insulina, suspender metformina cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 30 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Y esto principalmente ocurre por la eliminación renal. ¿Qué les preguntan siempre de la metformina? Les preguntan mucho los efectos adversos, ¿de acuerdo? Es algo de lo que más les van a preguntar.
Fíjense, vamos a ver los efectos adversos. Efectos adversos. Son raros, pero pueden ocurrir, ¿vale? Algunos. Ahorita les voy a decir cuáles son raros y cuáles son frecuentes. Fíjense. Este medicamento se caracteriza, si se fijan, por inhibir al complejo 1 de la cadena respiratoria. Ayúdenme ustedes. Si inhibe al complejo 1 de la cadena respiratoria, estamos disminuyendo el metabolismo, ¿qué? El metabolismo anaerobio, aerobio, perdón. Entonces, aquí estamos necesitando también del complejo de la cadena respiratoria. Entonces, al disminuir este metabolismo, ¿de acuerdo? Este metabolismo vamos a pasar a metabolismo en donde se requiere, ¿qué? Vías de ácido láctico, ¿de acuerdo? Cuando no utilizamos el metabolismo aerobio, pasamos a ciclo de Cori, ¿de acuerdo? Metabolismo, pasamos a metabolismo de Cori, o que es metabolismo por vías de ¿qué? De ácido láctico, ¿de acuerdo? Ácido láctico. Entonces, un efecto adverso que ocurre con el uso de metmorfina es acidosis láctica. Entonces, pregunta así de departamental, efecto adverso característico de la metformina, acidosis láctica, ¿vale? Es así de cajón. Ahora, para los demás efectos adversos, ¿de acuerdo? Vamos a ver una mnemotecnia, y es una mnemotecnia muy sencilla, ¿de acuerdo? A esta mnemotecnia se le llama TUSA, como la canción. Creo que ya pasó de moda, pero no sé si les guste. Bueno, ahí espero que les guste la canción. Ahorita creo que está de moda una canción que dice bichota o algo así, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. El chiste es que para que se la aprendan, TUSA. ¿Cuáles son los efectos adversos de la metformina? La T de trastornos gastrointestinales. Estos son los más frecuentes. Trastornos gastrointestinales. ¿Vale? Entonces tenemos diarrea, mucho vómito. Ahora tenemos la U, ¿de acuerdo? De una pérdida de apetito. Pérdida de apetito. Por otra parte tenemos la S. Esta es muy preguntable, sabor metálico. ¿De acuerdo? Sabor metálico, metformina. ¿Quién más produce sabor metálico? Era un antibiótico, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Metronidazol. Metronidazol, efectivamente. Ah, y gracias, doctora, por compartir ello. Efectivamente, la metformina, los efectos adversos que más da son gastrointestinales. La náusea, pues, explica mucho. Y por otra parte tenemos el A de acidosis láctica, aunque este es raro. De hecho, la bibliografía dice que sucede en menos de 1% de los pacientes, ¿de acuerdo? Acidosis láctica. Pero se ha visto que la acidosis láctica es más frecuente en pacientes que ya tienen hepatopatía, insuficiencia cardíaca, que son personas con abuso de alcohol o enfermedad renal, ¿de acuerdo? Entonces, este es raro, pero es más probable, ¿de acuerdo? En pacientes, probable, en pacientes con nefropatía. Por otra parte, también hepatopatía, enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Entonces, doctoras y doctores, lo más importante de la metformina, nuevamente, es esto, que va a ser un medicamento bastante útil para la práctica clínica, va a ser la terapia inicial, ¿de acuerdo? Es decir, así paciente y que, claro, no sea alérgico o que no tenga antecedente, va a ser principalmente uso de metformina, pero ¿qué me interesa? Denme un momento, ¿vale? Ahora sí, entonces se va a usar la metformina, que es un inhibidor del complejo 1 de la cadena respiratoria. Normalmente este medicamento se toma todos los días, ¿de acuerdo? De hecho, es frecuente que digan los pacientes, se la tomen en la mañana o se la tomen en las tardes, ¿vale? Ahora, por otra parte, ¿qué me interesa con la metformina? Que no se les olvide eso, que pueden preguntarles este mecanismo de señalización. Lo que hace es que inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Que luego le pueden llamar el NADH oxidasa de la cadena respiratoria mitocondrial. Aquí, por si acaso, se los llego a poner, ¿vale? El NADH oxidasa. Ahora, por otra parte, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar que disminuya la concentración del ATP. Al disminuir la concentración del ATP, aumenta la del AMP, ¿de acuerdo? Por otra parte,
Al aumentar la concentración del AMP, ¿aumenta cuál? La del AMPK, ¿de acuerdo? Y este AMPK es el que nos lleva a todas las funciones que a continuación vimos, ¿vale? Eso es de lo más preguntable.